Pese al uso de especies locales, ¿cuáles son las necesidades de riego de un jardín así? ¿Cómo se incorpora al jardín de forma tan disimulada? Las necesidades de riego de cualquiera de estos jardines que hemos visto. Prácticamente las mismas. Todo lo que es la zona interior de España, zona centro, es prácticamente lo mismo. Y diría que el primer año de implantación hay que estar un poco más pendiente y probablemente el riego tenga que ser más regular. Y al cabo de un par de años o año y 2 temporadas, pues el jardín lo pueda regar. Perdón, un segundo. El jardín lo puede regar 3 veces por semana. Cuando hablamos de goteo, que es lo que solemos instalar en las plantaciones arbustivas o de vivaz, ese goteo es de 2-3 veces por semana, perdonad, y 40-50 minutos, dependiendo. En cuanto al césped, bueno, pues los céspedes se riegan habitualmente todos los días. ¿Y cómo se integra el riego? Me preguntabas, Ignacio. ¿Cómo se integra? ¿Cómo se incorpora el jardín de forma tan disimulada? ¿Cómo se incorpora el qué al jardín? Entiendo que el riego, supongo que se refiere a las... Bueno, pues sí, el riego al final es tuberías de goteo, que esas, bueno, hay que esconderlas debajo de un mulch. El mulch puede ser triturado vegetal, puede ser corteza de pino, puede ser áridos, gravas, jabres, demás. Nosotros, ¿no? Normalmente son triturados vegetales o corteza de pino, lo que encontremos en el entorno. Eso tapa la tubería y la protege además, no debe darle sol a la tubería, con lo cual durará más tiempo y el suelo se mantiene visualmente más interesante, pues no vemos las tuberías y protegemos también de evaporación, de malas hierbas. Ahí cumple muchas funciones el mulch y es absolutamente necesario ponerlo. Vale. A ver, que había más preguntas. Perdón, es Berlana, pero es que había varias preguntas escritas. Déjame que las lea y ahora te doy paso. Otra vez de Andy, que también ha preguntado, aparte de las plantas, ¿las camas de grava también juegan su parte en el paisajismo? ¿Qué otros productos de cobertura recomienda? ¿Recomienda las borduras metálicas? Bueno, realmente la primera parte de las respuestas, es más lo del final, ¿no? Gravas usamos más para caminos, para zonas de tránsito. Últimamente usamos mucho una cosa que hay por aquí que se llama jabre, que es un granito descompuesto. Es muy firme, drena bien, evita malas hierbas, es barato, se extiende bien, tiene un aspecto muy natural, al final parece una tierra. Muchos de nuestros jardines, en muchas partes de nuestros jardines buscamos la sensación del sendero, que básicamente lo que es, bueno, imaginaos que estamos en el monte y a base de pasar mucho por un lugar, acabas despejando ese lugar de vegetación y lo que queda es un terreno sin vegetación y que tiene una tierra. Bueno, el jabre da esa sensación, ¿no? Que es como si hubiéramos despejado al pasar tanto por un sitio de vegetación. Hay otro tipo de gravas, pero bueno, eso ya son machaqueos y para mí son menos naturales. En el jardín siempre buscamos la naturalidad y el jabre dentro de estos áridos pétreos para mí es el más natural. Vale, ¿y la parte que recomiendas las borduras metálicas? Borduras metálicas. Si es imprescindible, porque de verdad hay que separar dos compuestos, véase tierra vegetal de plantación y un jabre, por ejemplo, que no deben de juntarse y contaminar el uno al otro, disgregarse el uno al otro, ponemos esa bordura, sobre todo si el camino o aquello que queremos delimitar tiene una forma muy determinada. La chapa de metálica ayuda a conformar esos dibujos del camino o de la zona pavimentada. A veces colocamos adoquín y para contener el adoquín viene bien esos perfiles metálicos. Pero si no es necesario, una vez más, buscando la naturalidad, para mí las chapas pueden suponer no solo un gasto importante, el metal cada día está más caro, colocarlos es un presupuesto, interrumpen pasos de agua, son bloqueos para el agua, con lo cual, ojo si se ponen, pues que eso tengamos en cuenta, y además no impiden que tarde o temprano el material que haya a un lado y a otro de esa chapa
acabe saltando. Los pájaros mueven la corteza, las pisadas mueven la grava a un lado y a otro, con lo cual esa frontera que se marcaba con la chapa deja de existir porque los materiales se han pasado de un lado a otro. Si la elevas mucho la chapa y se ve mucho la chapa, a mí eso me queda muy mal. Yo cuando ponemos chapa, lo que hacemos es esconderla, encerrarla casi que queda al nivel, que simplemente sirva para separar materiales, pero que intentar que no se vea. Ignacio, no te oigo. Perdón, que he quitado yo el micrófono. Que digo que hay bastantes preguntas escritas, pero voy a hacerlo un poco más dinámico. Le voy a dar paso a Svetlana para que te haga la pregunta y luego ya continúo leyendo. Hola, Svetlana. Tienes el micro apagado. Ahora. Sí, ahora sí. Ya. Hola, buenas tardes. Tal Muchas gracias por esta reunión, Miguel. Yo estoy tu fan. Hoy estaba yo con mis clientes y enseñaba tu jardín como un ejemplo cómo hacer estas velas, ondas de arbustivos. Entonces me ha sorprendido mucho tus palabras sobre lavanda. Tú has dicho que lavanda moría en 7 o 10 años. En tu experiencia, ¿verdad? Sí, la lavanda pueden durar algunas 12. Yo no creo que pasen de los 14 o 15 años. Es verdad que si las dejas crecer de forma natural, no les haces nada, estar en un entorno... A ver, la vida dura, las alarga la vida. Curiosamente, paradójicamente, una vida buena acorta su desarrollo, acorta su longevidad. Si tú la estás regando, tal, tienden a coger algún momento, pueden coger hongo. Si quieres tenerlas en un jardín, hay que regarlas. Si las riegas, hay un peligro de hongos en un momento dado, de encharcamiento en invierno. Bueno, puede provocarse. Una forma de intentar compensar este posible acortamiento de la vida para alargar un poco más su vida es evitar que semillen. Y además es clave para tenerlas bien ordenadas. ¿Cuántas veces, me preguntan muchas veces, cuántas veces podas la lavanda o cómo las podas? Bueno, la poda creo que es clara, hay que cortar todo lo que es el tallo de la flor y un poquito más. Por supuesto, la primera poda debe ser justo después de la floración, pero no esperar a que quede la última flor en la última espiga, sino que parte de esa última floración hay que sacrificarla porque lo que está provocando el retardar este recorte es que grane, es que produzca semillas. Si produce semilla, si produce fruto, está perdiendo energía en algo que no nos interesa. Nos interesa que desarrolle planta, hoja o futuras flores, pero no semillas que no nos interesan. Con lo cual, ese último tramo de la floración habría que quitárselo, recortando. Eso puede ser... Perdón, dije septiembre, octubre. No, mucho antes, mediados de junio. Junio. Perdón, ahora en el Jardín Este de Ávila lo van a hacer a mediados de julio. Aproximadamente, y podría hacerse incluso un poco antes. Dependerá un poco de dónde estemos situados. Más al sur en España probablemente haya que hacerlo antes. Estamos en Marbella. Estáis en Marbella. Claro, ahí usáis otro tipo de lavandas. Son lavandas dentatas, seguramente. Yo más como lavanda gris, que me parece que más fuerte. No sé cuál es la lavanda gris. Todas son grises. No sé cuál es la... Intermedia puede ser. Es que no sé, depende, hay varias que son grises. La dentata es muy común en esos jardines del sur y esa como que no para de florecer. Es muy difícil coger el punto. Yo, desde luego, no la uso porque aquí se nos hiela. Y es verdad que esa tiene unos requerimientos distintos de la angustifolia, de la Munstead, de la Hitchcock. Angustifolia, creo que angustifolia. Si es angustifolia, yo recomiendo una poda antes de que termine la floración. No esperar a la última pequeño atisbo de flor, no. Sacrificar el último tramo. Ya cuando la espiga empieza a estar un poco fea, aprovechar y recortar. Recortar severo. Y luego, otra probablemente sería a final de septiembre, que habrá vuelto a deformarse un poco la planta y antes de entrar el invierno, dejarla otra vez recortada. Si al final del invierno, este tercero ya es, bueno, si los jardines están muy, muy, muy bien cuidados, ese tercero podría ser ya para nota, ¿no? Para sobresaliente o para matrícula. Ese último pinzado antes de entrar en la primavera a finales de invierno para dejarla bien redondita. Pero ese ya es un pinzado de poca, no es una poda general de la planta, ¿no? Y esa forma de quitarle semilla
lo que hace es, bueno, que la planta mantenga más fuerzas durante más tiempo porque la está dedicando a producir planta y no a gastarse produciendo hijos, frutos, semilla, ¿no? Que eso es mucho la planta. Vale, y tú has dicho que tú no jugarías con lavanda en pequeños jardines. Aquí tenemos bastante pequeños jardines alrededor de villas. Entonces, tu consejo, en lugar de lavanda, ¿qué planta podemos sustituirla? ¿Una salvia? Si pones lavanda, lo que quería explicar antes es que si tú pones plantas que tienen un 10, 8, 12 años de vida, tienes que tener eso muy en cuenta, porque ¿qué va a pasar cuando esa planta desaparezca? Una lavanda cuando muere ha dejado un agujero de aproximadamente ¿Un metro o más? o 2 metros de diámetro. Eso es mucho, eso es un boquete. Si es un jardín pequeño, es un boquete importante y hay que estar atento a qué se hace después. ¿Volver a plantar una lavanda? Probablemente no, porque habrán cambiado las circunstancias, el jardín está más sombreado, ya la lavanda no funciona en la sombra. Y es lo que mi evolución de estos 30 años me lleva a hacer cosas más longevas. ¿Qué es más longevo? Bueno, no lo he explicado en el vídeo, pero creo que es algo muy importante. Tú en jardinería puedes provocar los efectos más obvios y más fáciles de entender con los que podemos crear emociones son a través del color, a través del movimiento, a través del aroma, a través de la textura. Y hay un quinto que es la forma que le damos a las plantas, la densidad, cómo esculpimos esas plantas, topiaria o de formas orgánicas, cloud pruning, tiene muchas formas de llamarlo. Eso para mí crea un efecto. Ese efecto tarda en conseguirse, no es inmediato, no se puede comprar, hay que hacerlo a base de coger plantas, juntarlas unas con otras y ir dándoles forma, que vayan cogiendo cuerpo, densidad. Eso es difícil de entender para el cliente porque lleva tiempo, porque no es inmediato y es verdad que el color es interesante, que la textura, bueno, es más permanente en el tiempo, el aroma desaparece rápido también y el movimiento, bueno, el movimiento lo dan las vivaces ligeras o las gramíneas, pero también es algo efímero. La forma es permanente, no solo a lo largo del año, sino que en el tiempo, en la historia del jardín va a durar mucho más. Si queremos jugar a color, que sepamos que es efímero. ¿Cuánto estamos dispuestos a dedicarle al espacio del jardín? ¿Cuántos metros cuadrados estamos dispuestos a dedicarle al color? Que yo creo que es interesante, que es bonito, que todos deseamos, que a todos nos atrae el color. Pero saber que tiene un lado oscuro y que tiene un efecto colateral, que no es persistente. La forma sí lo es. Y se pueden conseguir buenos efectos muy sobrios, muy duraderos, para mí elegantes, para mí más interesantes, para algunos clientes que han entendido ya pasar por el proceso de ir perdiendo vivaces y floraciones, pero ir ganando pozo, densidad, sobriedad, estabilidad. Pero aroma, eso es una campeona lavanda. El aroma, a ver, por ejemplo, el Rhamnus es una planta interesante. Tiene aroma durante un tiempo. Es verdad que los aromas duran 15 a 20 días. ¿No? Es igual que las floraciones, duran lo que dura la floración. El aroma viene de una floración, lo que dura la floración dura el aroma. El tilo, maravilloso, pero dura 15 días. Y en este país, sobre todo, que todo es a corta, las floraciones se acortan, los aromas se acortan. Si te vas a Marbella, quizá pueda ser con la humedad un poquito más, pero no mucho más de 20 días. Entonces, bueno, podrías tener una sucesión de aromas distintos. Pues ahora el jazmín, mañana el nardo, pasado la rosa, pero claro, cuando pase el nardo, pues queda un rastro feo. El lirio muy bonito, pero cuando pase el lirio queda una planta fea. Plantas de flor, que no sé, pon tú ejemplos y te diré cuánto va a durar y qué va a pasar después, ¿no? No solo que has perdido el aroma, has perdido la flor, sino que el resto de un lirio es una planta fea. Yo no quiero tener durante 12 meses o durante 11 meses o durante 10 unas hojas que se van marchitando, que han cogido virus, que han cogido bacterias que crean un pequeño desajuste en el jardín. Cuando usemos las vivaces, y por eso yo las uso tan cuidadosamente, intento dar pinceladas con color, que el color sea algo no principal, sino anecdótico, que aporte en un momento dado, que dé un poquito de estacionalidad, pero cuando esas vivaces dejen de tener buena presencia,
quiero hacerlos desaparecer, que no estén presentes en el jardín. Ese jardín que veías en el Montecillo, claro, qué bonito está en primavera. Claro, ¿a quién no le gusta eso? Pero esos 15, 20, 25 días, el resto del año, ese jardín sufría mucho. Con el tiempo, me gustaría veros enseñar fotos, ese jardín que era entre el muro de la casa y el muro del vecino, tenía lentiscos, figuereas, durillos, viburnumtinus, madroños, y esos fueron avanzando, comiendo despacio, de tal manera que al final casi quedaba el camino de piedra, de losas de piedra, y los árboles y estas masas bien formadas. Habíamos ido perdiendo valerianas, centáureas, sedum, estipas, alcachofas, todo eso se iba perdiendo porque iba ganando el espacio la planta estructural. Pierdes floración, pierdes esa alegría, pierdes ese aroma, ganas en pozo, ganas en estabilidad, para mí ganas en carácter. Eso creo que es tema que hay que trabajar con aplicando estas cosas. ¿Perdona, Svetlana? Digo que estas cosas creo que es trabajo psicológico con cliente, a explicarle que no siempre vamos a tener estas flores, que es temporal, depende de temporada y depende cómo va a crecer y desarrollar jardín. No lo dudes, es así. Lo que más me ha costado a mí personalmente desarrollar a lo largo de estos años es una serie de argumentos racionales que expliquen las cosas. Es decir, yo no te voy a hacer esto porque queda muy bonito. No, no vale. Hay que explicarle al cliente, no te puedo hacer esto porque si hago esto, que sepas que dentro de unos meses esta flor de rosa que tú quieres va a ser un arbusto con oidio, con pinchos, que se le habrá caído la hoja, que será agresivo, que te meterás alrededor y te pincharás, que no aporta nada una vez haya pasado la floración de esa rosa. Te pongo el ejemplo de la rosa, que probablemente no sea el mejor. El lirio es un buen ejemplo, porque de verdad que el lirio es muy efímero. La flor es la más bonita del mundo. ¿Cómo nos gustaría tener lirios a todas horas y por todas partes? Pero no duran. Entonces digo, bueno, pues mete más cosas ya, pero entonces, cuanto más dedique a esas otras flores, más cadáveres voy a tener en el jardín repartidos. ¿Cuántos cadáveres estoy dispuesto a tener? Pues no muchos. Me gustaría tener, cada día en nuestros jardines hay más dedicado a la forma. Entonces hay que trabajar muy bien con la forma y por eso hablábamos antes del espacio, porque ya no es solo las plantas, sino cómo configuras el espacio. El jardín no tiene que ser solo un tema de plantas. Es importante la planta, evidentemente. ¿Hacemos jardines con plantas? Sí, pero hay otras cosas. El espacio, los pavimentos que usas, qué espacio hay entre las plantas, eso también es importante. Dominar la técnica de las plantas, yo creo que si se dedica tiempo y tienes la oportunidad de hacer varios jardines y aprender de los errores, es una técnica que acabas dominando. Dominar la técnica del espacio yo creo que a mí me llevará otras 5 o 6 vidas y no sé si lo lograré, pero ahí es donde de verdad está el meollo de la cuestión. Porque delegar todo en las plantas es peligroso. Es peligroso porque a mí, de verdad, yo vivo en una casa y tengo jardín y salir en una época del año y ver cosas feas me irrita mucho. Quiero verlo siempre bien. Quiero verlo 12 veces al año bien. En unos 2 o 3 meses espectacular, pero el resto quiero verlo bien, que no me asuste, que me diga, joder, esto cómo está, y esto cómo está, y lo otro cómo está, y esto se me ha muerto, y esto no dura ni 3 días, y esta planta de lavanda qué bonita está, pero ahora tengo que arrancarla, y ¿qué hago con este boquete que me ha dejado ahí? Bueno, pues en el equilibrio, por eso digo que al final nosotros hacemos un 70%, 60, 70, hasta 80% de planta estructural, y ese 20% de plantas que van y vienen, bueno, pues tenerlas muy controladas y que sean algo que aporte y que cuando no estén, no detracten, no resten al jardín, no resten mucho. Vale, yo tengo más preguntas, ¿puedo o ya solo...? Espera, voy a leer yo alguna cosa más y luego ya si quieres preguntas. Espera, porque si no... vamos a ver. Por ejemplo, Clara de Muñoz y Moreno te pregunta, hola Miguel, una pregunta, una vez muertas las lavandas del jardín de Salamanca que hicisteis, pregunta, ¿la sustituisteis o se hizo una reposición de la misma especie? Hombre, si la lavanda sería la misma. Espera. No, se refiere en general, si la sustituiste o si hiciste una reposición exactamente de la misma especie. Mientras la propiedad estuvo por ahí viviendo y estaba un poco más encima del jardín
y cuidaba de su desarrollo y de esta evolución, y se iban muriendo lavandas, que al principio eran pocas, claro, al principio, pues al 5.º año murieron 10, al 6.º año murieron 30. A lo mejor habíamos plantado, no sé si 1.500 lavandas, un porrón. En el 3.er año, pues ya no eran 20, ya eran 50 o 60 lavandas. Entonces, durante los primeros años, cuando eran pocas lavandas, se iban sustituyendo. Cuando eso de repente él pierde interés, se vuelve a Madrid y las lavandas caen a 100, a cientos, pues se paró. Sí es verdad que sustituimos algunas lavandas pues por más salix, por más madroños, por más arbusto de ese que sabes que va a durar y que es independiente de que la vida en la finca cambie. Pues yo tengo que hacer jardines, o tenemos que hacer jardines no a 30 años vista, yo quiero hacerlos a 100 años vista. Luego durarán lo que duren. Pero es demoledor y es muy triste y a mí me ha hecho cambiar de opinión cuando llegas a un jardín a los 8 años y ves que eso ha cambiado radicalmente. Es verdad que el jardín está muy basado en la lavanda y quizá hubiera sido bueno meter pues, quizá más planta estructural, de esa que no ponía tanto en aquella época, hace 12 años. Pero hoy por hoy ya me la sé, ya la he aprendido. Ojo con las lavandas. En este jardín la hemos metido, pero están mucho más medidas. Si se van muriendo, sé que hay una propiedad que está atento a quitarlas antes de que eso sea un drama y va sustituyendo poco a poco. Algunas se resemillan, las coge, las vuelve a plantar, compra 4, 5, 10, 20 cada año y las va colocando si es que hace falta más lavanda. Bueno, pues eso es lo que... Yo es que no las he utilizado nunca, yo creo. Nunca me he atrevido. ¿Lavanda? O sea, pues, lavanda, no me he atrevido en la vida, vamos. O sea, me da miedo. No, he puesto la Munstead alguna vez debajo de un olivo, pero vamos, poca. Pero siempre es como, desde que empezamos era como, es leñosa, ya no. En fin, que nunca. Pero bueno, enhorabuena, Miguel. Me encanta. La respuesta por aquí. Me alegro verte. Un abrazo. Vale, ¿te han hecho alguna pregunta que, bueno, se repite un poco con alguna que han hecho antes? Porque te dice, ¿cómo hacéis la entrega de gravas caminos con la tierra vegetal? ¿Utilizas algún material separador? Lo que has hecho tú, ¿no? El perfil metálico, básicamente. Sí, pero a ver, si buscamos, si es un jardín muy formal, yo creo que hay otros sistemas de separación, ya que se va a hacer, que se vea. No sé, si el camino es de piedra losa, pues entonces ya es el propio camino y la planta puede invadir, pero bueno, queda bien claro dónde está lo uno y lo otro, porque la piedra necesitará una solera ya se para más adentro. Si es jabre o grava al lado de tierra y tenemos miedo de que se vayan a contaminar, pues a mí no me preocupa. Yo lo que quiero es al final, si este era el límite, la planta que he plantado a ambos lados del camino, tarde o temprano, o lo que estoy ya preveyendo es que va a seguir creciendo y va a montarse encima del jabre, de tal manera que al final no tendré jabre, corteza y planta, sino que tendré jabre y planta. Perfecto, que es el efecto sendero, ¿no? Yo voy por el sendero y lo único que tengo es la tierra que piso constantemente y de la que no crece nada porque estoy pisando constantemente y la planta a ambos lados, que llega hasta donde puede llegar, que es hasta mi presencia. Esto lo hacemos en los jardines un poco más ancho, en vez de ser un senderito de 30 a 40, pues puede ser senderos de 2 o de 3 o de 1,80 o de 1 metro, dependiendo de las zonas, dependiendo de los jardines. Pero que al final no sería una separación. ¿Por qué? Yo de verdad creo que cuanto más natural, o por lo menos es nuestra forma de ver el jardín, cuanto más representa lo natural, más bonito va a ser, más nos va a recordar a esa naturaleza y si nos recuerda a lo natural, nos aportará las virtudes que lo natural nos aportan cuando estamos inmersos en ella, ¿no? Si repetimos esos patrones, esas esencias que tiene lo natural en el jardín o intentamos imitarlas o evocarlas o repetirlas o interpretarlas, cuanto más cerca esté la interpretación de la realidad, más cerca estaremos de esas emociones que dan lo natural. Y la chapa, para mí, sobra. Sobran las luminarias, sobran todos los elementos artificiales del jardín, sobran. No soporto ver una tubería, no soporto ver un difusor, no soporto ver una chapa, no soporto ver algo tirado que no pertenezca al jardín. Cuanta más planta y más material natural, sea grava, sea jabre, si haces un suelo de ladrillo, fantástico, si haces un suelo de piedra también, bien, pero que solo haya eso, no más cosas. No hace falta más cosas. Cuanto menos elementos, mejor. Vale.
Dani te pregunta qué 4 arbustos de largo recorrido aconsejarías. Pues si estamos trabajando desde luego en cada país tiene los suyos. Yo recomiendo que se usen los suyos. El otro día estuve hablando con un paisajista chileno y él me hablaba de unos que eran prácticamente los mismos de forma, de estructura, de hoja, de desarrollo que unos equivalentes que tenemos aquí nosotros. ¿Cuáles son los que yo tengo aquí o con los que trabajamos habitualmente? Olivillas, que son filirreas, tanto latifolia como angustifolia, como una que se llama media, que es una mezcla entre angustifolia y latifolia. Es un híbrido de las dos y se llama filirrea X media. Esa es imprescindible para nosotros. Madroño. Yo en todos mis jardines he colocado madroños. Es verdad que da más desarrollo, es verdad que la puedes dejar crecer como un árbol natural y es una planta estupenda. Es decir, te sirve para un roto, como para un descosido, para sombra, para sol, para suelos pobres, para suelos ricos, para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. La puedes formar en un seto bajo, aproximadamente de 1 metro, 1,5 metros, la podrías mantener durante muchos años o puedes dejarla crecer libremente como árbol. Fondo de jardín, en vez de hacer un seto formal que te obliga a recortarlo todos los años de ciprés, de arizónica, de alibustre o de lo que sea, pones madroños y los dejas crecer. Al principio los podas un poco para que cojan espesor y se vistan desde abajo y llegarán a los 2 metros, 2,5 metros, que es más o menos lo que todo el mundo buscamos en un jardín más o menos urbano donde tenemos vecinos y queremos taparnos. Esos 2,5 metros o hasta 3, si quieres dejarlo crecer, te van a crecer solo sin darles necesidad de mucha talla, forma o dedicarles mucho tiempo. Algo más bajo del madroño hablábamos de la filirrea. El Rhamnus aladierno, Rhamnus alaternus es un poquito más caprichoso, necesita más agua, más humedad y puede perderse, no dura tanto. Yo lo descartaría. El mirto, Myrtus communis, el famoso arrayán, es una planta también estupenda, un poquito más sensible con el frío y habría que vigilar ahí que no baje la temperatura mucho más allá de -4, -5, que el suelo esté bien drenado. Hemos hablado de filirrea, madroño, mirto, lentisco si estamos más en zonas mediterráneas, más térmicas. Pistacia lentiscus es otra planta excelente, en Ibiza lo hemos usado. En algún jardín de Madrid, pero va más despacito que la filirrea y da un tono de hoja pues más cobrizo, más rojizo, que a lo mejor, bueno, nos descoloca un poco si lo que buscamos es el verde puro. A mí esos rojizos a veces me chirrían un poco e intento evitarlos. Pero es verdad que quitando ese momento del brote inicial del lentisco, luego es un verde muy interesante también, ¿no? Y para ciertas zonas, tú ves, Svetlana, que estás trabajando en Marbella, seguro, yo te recomendaba ese 100%. Y crecen ahí naturalmente. Qué bueno aprovecharse de algo que crece naturalmente ahí, que no va a coger plagas, que está adaptada a ese entorno. Si es que ya no es por capricho ecologista, es sostenible. Vamos a dejarnos de monsergas. Yo cuando planto cosas, los planto porque van a estar bonitas. Lo más bonito va a ser aquello que no va contracorriente, que ya crece en el lugar, que no necesita muchos cuidados, que no necesita mucho riego, que no va a necesitar plaguicidas. Eso va a crecer mejor. Si crece mejor, estará más bonito. Si está más bonito, aporta al jardín. Si encima están por ahí, crecen por ahí, puedo empastar, puedo unir ese jardín con el entorno, si es que mi jardín está metido en un entorno más natural, donde se perciben, pues eso, el lentiscar que pueda haber alrededor, el olivar que pueda haber alrededor, el encinar que pueda haber alrededor, el pinar. Esos elementos habría que intentar meterlos en el jardín. Insisto sobre si el jardín está en un entorno donde tiene que relacionarse con el paisaje. Si es un entorno muy urbano, estamos cerrados, entre edificios, entre vallas, más libertad, usar lo que queráis. Hombre, siempre el clima manda, ¿no? El clima y el terreno manda y siempre es recomendable usar las especies que ya han evolucionado en ese entorno natural. Si es el Mediterráneo, Mediterráneo. Si es el Mediterráneo continental, Mediterráneo continental. Y luego esas pequeñas exóticas, bueno, pues en pequeña proporción y con cuidado y sabiendo que algunas se pueden trasladar de California, de Chile, de otros climas mediterráneos, de Sudáfrica, de Australia. Sabemos que funcionan porque son condiciones similares, plantémoslas. Pero la parte estructural y sobre todo el arbolado, para mí es esencial que sean lo más representativos del lugar donde hacemos el jardín. El arbolado es el que más espacio ocupa visualmente en el jardín. Es el que da el carácter esencial del jardín. El carácter principal viene del arbolado. Es el que nos va a ligar con el entorno próximo. Si
ese arbolado que hay en el entorno próximo, yo aquí tengo encinar y pinar. Encinas y pinos. Si me voy un poco más abajo, tengo fresnos. Y si me voy un poquito más lejos, tengo arces de Montpellier. Esos 4 elementos los he metido en el jardín. Madroños, por supuesto, que también son de esta zona de Madrid. Y esa es mi estructura principal de arbolado. Y eso funciona muy bien y me ayuda a que el jardín tenga una sensación, bueno, eso tan manido y tan repetido, de pertenencia del lugar. Si el jardín está muy en relación con el paisaje, el jardín va a luchar por la atención. O sea, si yo tengo un panorama y tengo un jardín, ambos van a luchar por la atención, por mi atención. Si mi visión no puede ir hacia el paisaje y volver hacia el jardín de una manera fluida, cómoda y fácil, van a entrar en conflicto. Y eso no es bueno. No es bueno. Y muchas veces es casi mejor taparse el paisaje. A veces el paisaje puede ser muy abrumador y puede estar influyendo demasiado en la percepción que yo tengo del jardín. Hay un jardín muy bonito, yo creo que es los jardines más bonitos del mundo, históricos, ya tiene sus años, debe tener ya sus 70, 80 años, de Russell Page, Villa Page, me parece que se llama. El más conocido, lo habéis visto 1000 veces. Y ese jardín he visto fotos del comienzo. Y las vistas no eran malas. Yo creo que se ve al fondo pues, una villa italiana, un pueblo italiano interesante, una campiña italiana. Y él plantó pues, una serie de arbolado para, al principio se veía, en las primeras fotos de los primeros años de ese jardín, se veía el paisaje y se veía ese arbolado joven. Las fotos posteriores de años más tarde, cuando ya el jardín estaba maduro y los árboles habían crecido y apantallaban la visión de ese paisaje, para mí son infinitamente mejores que el comienzo del jardín. Ya se verá que el jardín ha cogido estructura y cuerpo y que los setos de boj o de, no sé qué son ahí, yo creo que son de boj, pero bueno, tienen sus formas. Pero es que el fondo del jardín, que es lo más difícil de conseguir en un jardín porque es lo que más tiempo lleva a hacer, pues la planta que más desarrollo necesita. Si eliges bien las especies y no quieres hacer atajos temporales buscando especies de rápido desarrollo, como se hacía aquí antiguamente, se plantaban chopos, llorones, arizónicas, leylandis, ese tipo de cosas que nos tapan pronto, pero que, ojo, duran poco, con lo cual a los 20 años tienes un problema. Planta algo que sea longevo, que sea duradero, a lo mejor tardas más en conseguir esa altura que tú buscas, pero cuando llegues a esa altura ya será para muchos años. Y cuando por fin consigues tapar tu visión del paisaje, que a veces puede ser bonito, pero no es interesante verlo, a mí me parece más satisfactorio. Que, oye, que quede alguna ventana al paisaje está bien, y eso es lo que hay que medir, pero no una visión abierta a tu entorno. Yo creo que eso no es bueno. Hay que concentrarse, cuando estás en el jardín. Ya saldremos fuera y veremos el paisaje. Pero desde el jardín, yo quiero centrarme en el jardín. Perdón, que estaba con el micrófono cerrado. A ver, te voy a leer un poco así. Bueno, Dani también te da la enhorabuena. Fernando Hortelano te da las gracias y gracias por explicar todos los problemas. Gisela pregunta, te da las gracias por la presentación y te pregunta, bueno, esto no la has respuesto, ¿no? Si te sugieres una poda drástica anual o bianual. De hecho, sugieres más de una, sugieres varias al año. Varias. Si hablamos de planta estructural, voy a intentar ser más conciso. Si hablamos de lentiscos, durillos, madroños, filiereas, este tipo de planta, mirtos, planta estructural, al menos 2 podas al año. A veces los primeros años hasta 3. Es verdad que no son las 3 iguales. Hay una severa, que ahora yo he hecho las mías hace 3 semanas, aproximadamente, 3-4 semanas, y luego seguramente a finales de verano haré un retoque antes de entrar al invierno y a la salida del invierno ya será una cosa muy ligera y de algunas. Es verdad que con el tiempo, sobre todo si los primeros, esto es muy importante, si en los primeros años tú has conseguido formar la planta, le has dado una disciplina, tienes ya de arranque desde el suelo muchos tallos, de tal manera que ya a cierta altura, que para mí una altura razonable es el 1,20 m, 1,50 m, no más, porque si empiezan a ser más altas no te dejan ver el resto del jardín. Se trata de mantener estos arbustos a una altura media, ¿no? Para que cuando llegues a esa altura no tengas que darle todavía 3 recortes anuales y más bien 1 o quizá 1 cada 2 años, has tenido que empezar muy pronto a producir mucha ramificación. Cuantas más ramas, menos longitud de brote tendrás cada año.
se va dividiendo la fuerza que tiene la planta entre más tallos, con lo cual cada brote será más corto. Llegará un momento donde la planta ya tenga 8, 10, 15 años, donde quizá la brotación anual sea de pocos centímetros. Es lo que se consigue con el boj. El boj entre yemas tiene muy poca distancia, la filirrea entre yemas tiene mucha más. Por eso tenemos que ser todavía mucho más severo en la poda con ella, para conseguir que se vaya cortando la distancia entre yemas y que se vaya cortando la distancia, el brote que va a hacer cada año, a base de producir mucha ramificación. Esto es válido para todas estas plantas que estoy hablando. 2 mínimo, 3 recomendable, para que dentro de 8 o 10 años puedas reducir a 2 o a 1, y para dentro de a lo mejor de 15 o 20 años, quién sabe, puedas incluso reducir a 1 cada 2 años o un retoque puntual de vez en cuando. Vale. Mercedes Franco te pregunta, es una pregunta un poco, ¿tienes un equipo fijo o contratas personal in situ? Claro, es que depende de a qué tipo de personal te refieres, ¿al de la obra o al de...? Claro, no sé, aquí lo pregunta muy bien. La obra de jardinería la procuro hacer siempre con el mismo equipo con el que ya tengo una relación, sabemos lo que pedimos, tenemos unos estándares de calidad determinados que cuando yo pido esto ya saben lo que estoy pidiendo, cuando pido esta planta, cuando pido esta tierra, cuando pido este pavimento y cómo lo pido. Hay una colaboración ya de años, con lo cual nos conocemos, sabemos, y eso es bueno tenerlo trabajado, ¿no? Cambiar de equipo a mí no me garantiza un buen trabajo y me da cierto miedo, y siempre le pido a mis clientes que por favor trabajemos con una empresa que trabaja a nivel nacional y con la cual estoy muy contento, y es la con la que llevo los últimos 6 años. Si se trata de hacer labores, oficios determinados, no sé, iluminación, pues lo que es el cableado principal o la manguera que ponemos para meter el cableado lo puede hacer la empresa de jardinería, y luego vendría el electricista que haya trabajado en la obra de la casa, por ejemplo, si es que se hace el jardín próximo o después de haber hecho la casa, pues la constructora tendrá sus equipos, o bien de carpinteros, o bien de electricistas, o bien de albañiles o ejecutores de obra civil, que me pueden hacer ese trabajo de forma más competitiva. Y en una fase de la obra de jardín donde todavía la planta no ha llegado y se trata de trabajar la parte dura, polvorienta, agresiva con la planta, que es mejor que hagan los albañiles que ya llevan un proceso, que ya están ahí, que tienen un equipo de trabajo, que tienen un centro de trabajo abierto, que eso cada día es más complicado, meter un centro de trabajo nuevo cuando ya hay uno activo. Bueno, pues obra de jardinería, tierra, riego, plantas, siempre con la misma empresa, procuro trabajar. Y otros oficios más de albañilería, carpintería, si hay que hacer pérgolas, iluminación, con técnicos de la constructora. Perdón, otra vez tenía el micrófono silenciado. Vale, Indica te pregunta, en un jardín joven, esto va un poco a lo que es López, te está preguntando si una poda excesiva y continuada puede provocar el riesgo en la salud de las plantas, sobre todo cuando son jóvenes. O sea, te dice que sí es mejor esperar un poco, pero tú has dicho lo contrario, básicamente. Por ejemplo, Miguel Recio hablábamos otro día de los madroños, sobre cuándo podarlos, cómo podarlos. A mí yo acabo de comprar unas filirreas, vendían en 2 litros, venían con unos tallos, 4, 5, 6 tallos muy finos, del grosor de, ¿qué diríamos? El grosor de 2-3 milímetros cada tallo, ni siquiera 2 milímetros. Claro, los hemos plantado tarde, la planta va a sufrir ahora el verano. Es bueno defoliar un poco para que la raíz pueda subir savia a toda la planta. Entonces es bueno quitarle un poco de masa foliar, porque si no el riesgo es que deseque toda la planta. Intentando subir savia toda, intenta abarcar mucho, no llega todo y muere la planta. Entonces, bueno, esa poda es buena. ¿Cuánto he podado en esa planta que venía como a 60 centímetros de altura? Pues los he dejado a 15. Con la filirrea, siendo unos tallos tan pequeños, tan finos, no pasa nada. Se puede hacer. Y es bueno, es lo que hablábamos antes, es empezar a formar la planta desde muy joven. Lo que se haga en los primeros 3 o 4 años de vida de esa planta marca el resto de sus días. Para que nos relajemos y sepamos que luego hay una marcha atrás. Muchas de estas plantas mediterráneas forman lo que se llaman bulbos de reserva, ¿no? Hay un nombre técnico, Ignacio, tú lo sabrás,
que ahora no recuerdo, pero no deja de ser un engrosamiento en la parte del bulbo principal de la raíz donde acumulan almidón. Ese almidón le sirve para épocas de estrés, poder sobrevivir si no hay agua, si hay un incendio y quema la parte aérea, pues queda esa especie de remanente energético para producir un nuevo rebrote en el futuro cuando haya pasado ese estrés, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si nos ha ido un poco la planta, se ha ido de desarrollo, un madroño se nos ha ido a 3 metros y lo que queríamos era una planta de 1 metro, podemos podarla casi a ras de suelo y volvería a brotar de cepa. Eso lo hacen madroños, lo hacen filirreas, lo hacen durillos, lo hacen boj, lo hacen mirto, lo hace lentisco, lo hacen casi todas estas plantas mediterráneas que estamos hablando y supongo que en el Mediterráneo chileno o en otros lugares de climas mediterráneos donde hay incendios regulares, este tipo de estrategia se da, igual que se da aquí. Sí, sí se da. Entonces, bueno, eso hay que aprovecharlo. Sí, si no sabe madrar una planta, sabemos que podemos volver. Ahora, si no queremos llegar a ese cambio, a esa poda drástica, bueno, pues empezar poco a poco. Yo dejaría que la planta enraizara un poco, por lo menos una temporada. A partir de ahí, darle recorte. Pero si los tallos que viene la planta son muy endebles, muy finos, esa poda se puede hacer inmediatamente recién plantada la planta. Si además es una época templada, no hace mucho frío, no hace mucho calor, seguro que se puede hacer. Si hace mucho frío, bueno, pues a lo mejor aguantar hasta que pase el frío, ¿no? Vale. Nacho Ramos dice: Miguel, muchas gracias por todos los consejos. Bueno, básicamente dice que entiende lo que dices de las vivaces, ¿no? Y apostar por el color que aporta el follaje. Marta Enrich te pregunta si usas el boj como planta estructural. Contadas ocasiones. ¿Por qué lo voy a usar teniendo sustitutos mucho más resistentes? Que me aportan lo mismo. El boj, insisto, yo veo las plantas como elementos constructivos. Si yo quiero hacer un topiaria de cierto tamaño, de cierta forma, ¿qué más me da el verde del boj que el verde de la filirrea? Es un matiz imperceptible. Uno es un poquito más claro y depende además de la época del año. Pues uno está más verde en una época del año, otro está más oscuro, el otro brilla un poquito más, un poquito menos. Pero al final, ¿qué voy a formar? ¿Quiero hacer una bola de boj? Pues aquí con boj voy a tardar, si quiero una bola de 1 metro, voy a tardar 20 años y con una filirrea voy a tardar 4 o 3. Y además no va a tener plagas, y además no va a venir una mariposa que se lo va a comer, y además no va a venir un hongo y una araña roja y las miles de plagas que tiene aquí. Estoy hablando del centro de la península. Si me voy al norte, bueno, ahí, insisto, está la plaga famosa de la mariposa, de la caterpillar, del gusano, que está arrasando por toda Europa y que no sé cómo está en estos momentos, pero la última vez que pregunté era un tema muy grave que había acabado con plantaciones naturales de boj en zonas de Provenza y otras zonas de Europa. ¿Por qué voy a usar esa planta? Si es ir contracorriente teniendo uno similar, incluso mejor, aquí, lentisco, filirrea, durillo, tarará, mirto. No. Si me voy a Inglaterra, seguramente. Si me voy a Holanda, seguramente. Si me voy a Francia al norte, seguramente los usaría. No cabe duda que es una planta fantástica, que esa virtud que tiene de que las yemas estén tan juntas permite que las podas sean no 3 veces al año, sino eso, 1 vez al año, y que ella sola mantenga esa forma que le hayamos dado, la que sea, de manera estable. Tiene una densidad que es difícil de igualar con otra especie. Pero, insisto, con estas que estamos hablando, al cabo del tiempo, las hojas de los madroños se van reduciendo de tamaño, las hojas de las filirreas también van reduciendo, se acaban pareciendo más a lo que es un boj. El otro día había un madroño en este jardín de Ávila, que ya tiene 5 o 6 años, lo habían recortado tanto que ya las hojas del madroño, en vez de ser, bueno, aquí las hojas del madroño pueden ser de 5 o 6 centímetros de largo, y estas habían quedado ya en 2 o 3, y sucesivamente, según vayamos dándole más poda y cada vez tengan más tallos, cada vez las hojas también se van haciendo más pequeñas. Todo se va haciendo más pequeño a la escala. Vale. Solana, no se me ha olvidado que quieres preguntar, pero queda básicamente una pregunta más y luego te doy paso y en principio acabamos después de tu pregunta.
Bueno, Third Spring Landscape te dice gracias por el seminario, hermosas imágenes, información muy útil, hasta el próximo. Carolina Bonelli Ríos te pregunta, ¿tampoco recomiendas el romero? ¿El romero actúa como la lavanda? Romero yo he usado al principio también, hace muchos años que no planto, tuve algún problema en 2 o 3 jardines. Es verdad que en aquellos jardines que hice muy al principio las tierras eran muy vastas, muy duras, muy pesadas. El madroño enseguida coge hongos en verano, si se riega. Al final nosotros tenemos que regar los jardines. Lo que no podemos hacer es riegos selectivos. A esta planta si la riego, a esta la riego tanto, a esta la riego menos. Al final son sectores de riego por goteo que más o menos abarcan, pues, no sé, 200, 300 metros cuadrados por fase. Despliego la línea de goteo. No puedo decir, venga, a este no le pongas goteo, a este sí. Cuando el jardín tiene 10 plantas, 20 plantas, puedo hacer eso. Cuando tiene un jardín miles de plantas y a lo mejor hay 500 romeros repartidos, pues gusta que cuando haya un romero ese esté bien representado y no quede uno romero, sino que haya varios. No puedo decir a este no lo riegues, a este métele grava, a este para que drene mejor. Eso es complicado. Al final acabas haciéndote una lista de plantas que sabes que te responden bien. El romero es traicionero, coge hongos en verano, sobre todo si la tierra es un poco pesada y se riega o coge agua. Hay plantas que como se te ocurra tirar un vaso de agua en verano, encima se te pueden morir. Y curiosamente, son las plantas más resistentes. Sus entornos naturales son tan resistentes que pueden sobrevivir 6 meses sin agua. Tan adaptadas están esas condiciones que cuando tú les des agua en verano, tienen mucho riesgo de coger hongo. El romero es una de ellas. La lavanda no tiene tanta propensión, pero también le pasa un poco lo mismo. Santolinas, todo lo que es subarbusto, que al final tienes que regar, porque si los quieres tener bien tienes que regarlos, pero tienes ese riesgo, ¿no? Esa espada de Damocles encima, vale, los tengo que regar porque quiero que estén bien. ¿Podrían sobrevivir sin agua? Sí, pero ¿cómo estarían? Feos, secos, tristes. No se trata, yo creo que en el jardín, no quiero un jardín donde las plantas sobrevivan. Joder, es que mi jardín no lo riego. Yo creo que eso no es la prioridad en un jardín. ¿Cuántos riego? Si riego mucho, si riego poco, si las plantas son autóctonas, si no son autóctonas. Para mí la prioridad es que el jardín esté bonito. Segundo, que el jardín esté saludable y que no necesite plaguicidas. Perdón, antes que eso, que el jardín atraiga vida. Cuanto más diverso, más bonito, perdón, más vida va a haber. Pero ojo con la diversidad porque puede provocar luego, pues esto que hablábamos de la vida. Entonces, bonito, diverso, eficiente, es decir, no muchos plaguicidas, no mucha agua. Me estoy perdiendo un poco, perdón. ¿Qué habla Ignacio? Esto era sobre el romero y básicamente nos estabas diciendo lo que tú encontrabas que era importante en un jardín con respecto, pero lo estás diciendo por el tema del riego, que no te gusta centrarte demasiado en si riegas demasiado poco, porque lo importante para ti básicamente es eso, que sea diverso, que esté atractivo, que no tenga plagas. Esto me estás contando. Pues sí, perdón, el romero, bueno, pues una planta que me da disgustos, entonces, insisto, yo quiero plantas que funcionen, con las que pueda contar más allá de el primer año. Y sobre todo si es un romero, podría sobrevivir, perdón, eso quería decir, el romero en sus condiciones naturales puede sobrevivir muchos años si no se riega. En un jardín yo tengo que regar. ¿Por qué tengo que regar el jardín? Porque quiero que esté bien. No quiero que sea simplemente una colección de plantas que sobreviven. Quiero que esté bonito. Y para eso tengo que regarlo. Y si tengo que regarlo y hay una planta que sufre por ese riego que le voy a dar en verano, fuera. Ese es un poco el principio de esa respuesta. Vale. Nada, voy a dar... Bueno, por mí, me divierte mucho. O sea que no os cortéis por mí, hacer hasta cuando queráis. Nadie me espera. Judith dice muchas gracias por compartir generosamente, que una formación contigo sería magnífica. Mercedes Franco, nada, te da las gracias también y por lo instructivo que es la charla. Y doy paso a Svetlana, que te quiere desde hace un rato hacer otra pregunta. A ver, Svetlana. Sí. Miguel, quería preguntarte si tú usas tela de mala hierba debajo de piedras o en un... Prohibido. Nunca.
No, y te digo por qué. Porque aquí usan mucho en Marbella, ponen mala hierba, después encima o corteza o piedras blancas estas de granito y me parece feo porque después sale siempre. Tú lo has dicho. No sirve para nada. Su único objetivo es evitar las malas hierbas. No lo evita, con lo cual No todo evita. lo demás es perjudicial. Si por lo menos evitara las malas hierbas, digo, bueno, pues vale, compensa lo otro, que es pérdida de circulación de animales para arriba y para abajo. Esas telas al final se acaban embotando, acaban cogiendo limos y acaban no permitiendo un paso de agua normal. Si llueve, el agua resbala por encima porque se ha colmatado de arcillas, de limos y demás. No funciona. Se acaban viendo, además, porque la gente pisa por encima, se mueve la grava, se acaba viendo el geotextil. Es un despropósito, no sirven para nada, no cumplen con su función última, que es la de evitar malas hierbas. Acaban saliendo, porque si tú pones encima un árido con un jabre, yo aquí me despisté en este jardín, me estaban haciendo la obra, y como en otros paisajistas ponen debajo del jabre, ponen geotextil, pensaron que yo también lo quería poner y lo pusieron. Cuando ya llegué, era tarde y ya habían puesto el jabre. Bueno, me lo comí. Este año lo he quitado, harto de ver cómo veía que cada año iba tragando menos agua, que cada vez que llovía se formaban más cárcavas, porque al final se ha embotado, salían malas hierbas. Digo, es absurdo, no tiene ningún sentido. Prohibido, o sea, prohibido. Además es meter un plástico, además es costoso, no tiene por dónde cogerlo, no tiene ningún sentido. En contadísimas excepciones podría tener sentido, pero Perdón. no. Debajo de jabre, ¿tú pones una gravilla o cómo haces este paseo? El jabre, por lo menos, tienes que poner una capa, digamos, si quieres que dure, que no se lave con el tiempo y que acabes perdiendo perfil de jabre y acabe viéndose la tierra. Yo creo que por lo menos para que te dure el jabre 10, 12, 15 años, poner una capa que al principio será de 15, alrededor de 15 centímetros, recién puesto. Eso va a compactar y se va a quedar en 8 aproximadamente. Debajo, Entonces, excavas. si quieres añadirle más drenaje porque crees que va a llover mucho, la zona va a coger muchas aguas, métele una cama de grava. Y si debajo de esa cama de grava metes un tubo dren. Pero yo simplemente meto el terreno compactado, el jabre, y por ahí el agua se mueve. El jabre al final lo que hace es absorbe el agua, la distribuye y te la manda a las plantaciones. Esa agua es interesante. A mí el agua de lluvia no me gustaría perderla en un lugar donde casi no llueve. Si encima ese agua que me ha caído la saco al alcantarillado, qué pena, ¿no? Voy a intentar redirigirla al jardín. Por eso hablaba de las chapas. Las chapas, las petinas, al final son barreras al agua, que evitan que el agua se mueva libremente por el jardín, que creo que es interesante que sea así. No que conduzcan el agua todo hacia un punto, que a lo mejor es un punto donde puede producir una erosión o donde ya por fin el agua se pierde y no aprovechas. Elementos no naturales, los justos. Si podéis evitarlos, yo lo evitaría. ¿Cómo coges esta agua de lluvia? ¿Tú tienes una tecnología para guardarla? No, en un lugar como este, donde llueve 400 aproximadamente al año, 400 litros al año, recoger el agua no tiene sentido. Lo hemos estudiado en algún proyecto y a nivel nacional, en todos los proyectos que hemos estudiado aquí y en las islas, no se hizo un estudio, no funcionaba. Es decir, los aljibes que habría que hacer, los depósitos que habría que hacer para recoger todas las aguas de otoño y de invierno serían enormes. Eso suponiendo que en otoño y en invierno cayera una cantidad de agua importante para que luego esa reserva que ha sido acumulando a lo largo del otoño sirviera para regar cuando lo necesitas, que es a partir de abril, mayo, y un jardín de 2.000 metros necesita con 2 por 4 litros metro cuadrado diarios, por 2 por 4, 8 metros cúbicos diarios de agua, el día que lo riegas. Pon que lo regaras cada 2 días. Pues eso, 8 o 4 metros cúbicos diarios de agua. 4 metros cúbicos diarios de agua lo vas a gastar a razón de 2 riegos, 3 riegos por semana. Vas a necesitar un aljibe muy grande, de cientos de metros cúbicos si quieres tener agua para todo el verano. Eso suponiendo que durante el otoño y el invierno hubieras conseguido rellenar el aljibe.
Total, que no tiene sentido. Yo tengo unas gárgolas que cogen las cubiertas de agua. Todas las cubiertas del tejado, no todas, pero gran parte de ellas acaban en unas gárgolas y debajo de esa gárgola tengo unos recipientes de zinc, esos antiguos de lavadora, que los habréis visto, bonitos, discretos, y ahí recojo agua. Oye, no recojo mucho. Para llenar un cubo de eso que tendrá 300 litros, me las veo y me las deseo. Con las tormentas que hemos tenido ahora en junio, prácticamente no se llenaban. Es decir, está tan caliente el tejado que la primera agua que cae se evapora. Solo con mojar la teja ya ha absorbido un montón de agua. Esa no la recoges. Y luego la que cae al final a esas gárgolas es muy poca. No creo que recogiéramos a lo largo del invierno más de, 30 metros cúbicos de agua. 30 metros cúbicos de agua los se gasta la primera semana de riego de este jardín. A partir de esa semana de riego de mayo, ¿qué hago? Tirar del canal. Entonces, no tiene sentido. La inversión que tienes que hacer, bomba, mantenimiento, el propio aljibe. Si llueve mucho y además llueve en verano, podría tener sentido recoger esas aguas. Si solo llueve en invierno y en otoño, o bien tienes unos almacenes inmensos para poder coger esos excedentes, o no tiene sentido. Vale, entiendo. Muchas gracias. Y última pregunta de Leilandi, tú has dicho que también no dura más de 20 años. ¿Qué pasa con un hongo que le mata? ¿Quién no dura más de 20 años? Cipreses Leilandi. Bueno, el Leilandi, lo sé, al lado de un jardín que hicimos, el vecino llegó, hizo el jardín y plantó Leilandis de 6 metros, uno al lado de otro. Le dije a mi cliente que cómo ha hecho esto, qué pena, qué rabia, ¿por qué te ha puesto eso ahí? Nada más, no creo que dure mucho, los había plantado tarde, ya era tarde en verano. Digo, bueno, no te preocupes porque se le van a morir todos. Efectivamente, 6 meses más tarde había ya 7, 8 de los 15 que había puesto con hongos. Es una planta complicada. Si la plantas, es mejor plantarla joven para que desarrolle, se adapte. Pero al cabo de 10, 15, o sea, todo lo que desarrolla rápido tiende a morir pronto. Es el efecto James Dean. Van muy deprisa, se estampan. Mueren jóvenes. No llegan a colmar las expectativas de un jardín, que yo por lo menos creo que tiene que ser un plazo de 30, 40 años. Una planta que dura 15, 20 años, yo creo que no hay que poner en un jardín. Y si la pones, tener muy claro que va a perderse y tener preparado algo para sustituirla. Un Leilandi que te hacía el seto de tu casa y que al cabo de 15 años, me ha pasado montones de veces, arizónicas, Leilandis, oye, al cabo de 15, 20 años tienes que volver a rehacer el seto. Ese seto que tanto te costó, que quisiste ahorrar tiempo, pusiste plantas de rápido desarrollo, al final, por coger atajos, has cometido un error. Despacio. En el Mediterráneo, más despacio todavía. Hay que explicárselo al cliente, tiene que entenderlo. No estamos en el norte de Europa, estamos en España. Todo lo que hagamos aquí hay que asumirlo, que se tiene que hacer despacio. Cualquier clima mediterráneo nos va a exigir lo mismo. Los suelos son pobres, el agua es escasa, el calor es fuerte, el frío en el clima continental también es fuerte, las temporadas de desarrollo son cortas y además el suelo es exigente, con lo cual los desarrollos son escasos. Y si queremos una planta que además prospere esas condiciones, tiene que ser necesariamente una planta autóctona. Las plantas autóctonas, por definición, son las que deben evolucionar ese entorno. Y han evolucionado ese entorno desarrollando unas estrategias, que es desarrollos lentos, despacio, consolidando su crecimiento. Antes hablábamos de madroño y rhamnus. El rhamnus es una planta más del norte, donde hay más agua, más humedad y puede permitirse crecimientos más rápidos. El madroño, sin embargo, es una planta más de climas más mediterráneos, más duros, más exigentes. Hace unos desarrollos muy, muy escasos cada año, pero todo lo que desarrolla lo consolida. El rhamnus de repente ves que crece y de repente, ¡pum!, llega un momento donde las raíces no son capaces de sustentar todo eso. Viene un estrés hídrico, viene un momento malo, se defolia completamente y eso ya no lo vuelve a recuperar. El madroño va seguro. La consolidación del crecimiento es importante. Que todo lo que vayamos ganando sea un espacio que ya no perdemos. No vale crecer muy rápido y luego ¡pum!, adiós. El Convolvulus era el ejemplo, ¿no? Habréis usado Convolvulus tenorum. Una planta muy conocida, tiene una flor blanca,
hoja plateada, muy interesante. Yo lo usé en su época. Morían de éxito. De repente un día estaban preciosos y al día siguiente, ¡pum!, adiós, muertos. ¿Qué ha pasado? Pues no sé. Se ha estampado. Iba tan deprisa, no ha sabido consolidar el desarrollo, estaba acostumbrado a unas condiciones perfectas, pero mientras todo se mantiene ideal, la planta crece, de repente vienen mal dadas, por lo que sea hay un estrés hídrico, un exceso de calor y adiós planta. Adiós. Qué bien que me has dicho esto, porque yo tenía en este proyecto de clientes poner un seto de Leilandia. Ahora voy a pensar en qué sustituir. Muchísimas gracias. Ciprés, si quieres una conífera de alta, Conífera, si quería. es un poco más cara, pero bueno, el seto de ciprés es infinitamente mejor que el de Leilandia, es mucho más bonito, mucho más elegante. Puedes conseguirlo además rápidamente, porque puedes conseguir cipreses altos, de 2, 3, 4 metros, 5 y demás, si quieren dispuestos a pagarlo, y mucho más longevo. Los cipreses pueden durar cientos de años. O sea que ahí tienes la planta. Vale. Si es un seto corto, pues vete a, pues mira, en lentiscos venden ya formados en especie de cipresino que llaman, o el mismo olivo. Pueden conseguirse también en tamaños más o menos verticales adaptados al seto. Yo he de decir que en Reino Unido he visto setos de olivo que aquí en España no se suelen ver y bastante atractivos y daba gusto verlos. O sea que a mí me gustaría ver uno en España. Aún no he visto uno, pero yo en Reino Unido he visto alguno espectacular de olivo. De encina, la encina catalana también o la encina italiana, la preparan de forma vertical, más columnar para setos. Bueno, hay plantas, desde luego el Leilandi y la arizónica, yo creo que habría que desterrarlos de la jardinería, desterrarlos. Vale, voy a... Gracias. Al final, el que realmente se tiene que ir soy yo. Entonces, lo que voy a hacer es te voy a leer un par de preguntas así por encima para que las contestes de seguido y nada, y cerramos el día. Yo lo siento, podríamos dedicarnos a infinito, pero es que de verdad yo personalmente no tengo mucho más tiempo. A ver, una era que te han preguntado sobre consideraciones de iluminación en un jardín, ¿vale? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta que han hecho antes, que me ha parecido bastante interesante, es sobre el tema de las gramíneas, que te he preguntado, bueno, que si no hay riesgo de alergias, pues que cualquier planta prácticamente puede dar alergia. Pero bueno, te dice también, en el caso de las gramíneas, sobre el crecimiento invasor. O sea, te pregunta la opinión sobre añadir gramíneas en un jardín. Esas son las dos preguntas así que he visto. Gramíneas es para mí una historia curiosa. No sé cuántas habremos probado ya. Empezamos hace muchos años con las festucas. De ahí pasamos, yo creo que a los penisetum. De ahí pasamos al elcrisum. A las estipas. Con estipas tuvimos mucho tiempo. Qué bonita planta, qué interesante. Poco a poco les ibas viendo, bueno, pues su comportamiento, sus desarrollos, su longevidad, si se resemillan, si no se resemillan, cómo crecen, cuándo maduran, cómo maduran, la estipa, qué es lo que le pasa al cabo de 2 o 3 años. Si la recortas mucho, pues tiene esos problemas que va provocando unos crecimientos como en forma de mechones, no es regular. Las estipas para mí durante esta época del año ya pierden calidad, se agostan, cogen ese color que ya no es verde, que ya es pajizo, atrapan mucha luz, al atrapar mucha luz se llevan mucha presencia en el jardín, captan la atención, demasiada atención y son como pequeños manchas de luz en el jardín. Otro día estaba en Ávila y le dije a la propiedad que yo creo que habría que ir reduciendo, si no del todo, casi del todo, a algunas zonas donde había estipa, porque ya no aporta al jardín. Entonces, todas tienen un recorrido. Es un poco lo mismo que con los arbustos. Últimamente estoy probando otras gramíneas. Estoy con molinias, estoy con seslerias, pero tengo las ligeras sospechas de que todas tarde o temprano me defraudan, por algún motivo o por otro. Que aportan mucha naturalidad, no cabe duda. Que crecen rápido, no cabe duda. Que tienen esa virtud de ligar otras plantas. Al final son como nebulosas o pegamento que ayuda a que todas las plantas formen un todo.
tienen la virtud de coligar las cosas, ¿no? De aglomerarlas, de juntarlas. Y eso es muy bueno porque no muchas plantas lo consiguen, ¿no? Esa especie de imagen transparente que permite ver otra planta detrás, no es una planta opaca, sino que deja ver, y eso es interesante, ¿no? Que se vayan creando sucesivas capas a través de esa transparencia de las plantas. Pero ojo, las estipas duran lo que duran, se resemillan mucho. Los penisetum necesitan mucha agua, en Ibiza están prohibidos. Las festucas duran 2 años o 3. Las molinias, si no tienen mucha agua, pues igual, se desecan a mitad de verano, tienes que estar regándolas constantemente. Hay una que a mí se me está dando bien últimamente, me gusta, y es la Sesleria nítida. Bueno, a ver, llevo con ella 2-3 años. Esto es una historia que hay que verla durante 4, 5, 6 años. Ahí más o menos ya coges la idea de la planta. Y a partir de ahí, pues decir, oye, pues me interesa seguir con ella o no. Yo, insisto, he ido abandonando gramíneas, que no he vuelto a retomar nunca más. Las he ido usando, he visto sus virtudes, sus defectos, los he puesto en una balanza y si las he abandonado es porque la virtud no superaba el defecto. Vale, y la otra pregunta que te había hecho se me ha olvidado hasta a mí, perdón. Luz, electricidad. La iluminación, sí. Consideraciones con el tema de la iluminación. La oscuridad es una virtud. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay que iluminarlo, sí. Entiendo que hay algunas zonas de paso del jardín que no conviene matarse y hay que iluminar, ¿vale? Pues eso hay que iluminarlo. Y si la luminaria tiene que estar muy cerca de zonas de paso y además tienen que iluminar el paso y no queremos que nos deslumbren, tendrá que ser una luminaria baja, próxima al paso, se va a ver. Si se va a ver, que sea estética, que no sea una luminaria técnica que simplemente alumbra, sino que sea estética. Bueno, buscar el elemento que más os guste para ese entorno, que ligue bien con los materiales, con la casa, con la arquitectura. Si es una iluminación de plantas, nuestra iluminación, cuando la hacemos, cuando me obligan a hacerla, y no es algo que me guste, que procuro evitarla, es una iluminación discreta, donde el emisor tiene que estar lo más escondido posible. Por eso usamos focos de pincho pequeños, lámparas LED, muy integrados, colores que desaparezcan, marrones, porque se camuflan con la corteza, con el mulch, y los puede esconder detrás de una planta iluminando de abajo a arriba, es decir, proyecto hacia arriba, hacia la copa del árbol, solo en árboles, no ilumina otras plantas, porque es el árbol el que tiene la capacidad, sobre todo si son árboles de copa baja, de reflejar esa luz hacia abajo y volver a bañar ese entorno. Me gustaría que las luminarias durante el día no se vieran, pero es muy difícil esconderlas, todas. Entonces, al final las acabo viendo. Y con esa obsesión mía de que no se vea nada más que planta y materia natural, a mí ver una luminaria con su cable, que además nunca están bien puestas, los clientes no sé por qué nunca las instalan, se gastan miles de euros en estas instalaciones, luego no las usan, están fundidas a cabo unos años, se han cortado los cables, cuando encuentras una luminaria está mal puesta, no se dirige hacia donde tiene que dirigirse, está doblada, tirada al suelo. Si se va a cuidar muy bien y se colocan bien, se hace un mantenimiento, porque luego las lámparas se funden, hay que ponerlas, que se orienten bien, que provoque el rayo de luz hacia donde tiene que ir y no hacia de repente deslumbre en el camino. Bueno, pues claro, hay que ponerlas. Se exige en el proyecto, a veces sí, gran parte de las veces sí, y cuando podemos evitarlo, pues yo personalmente en mi jardín no he puesto luz. Vale, dicho esto, te doy, Miguel, las gracias por tu presentación, por esta charla, que además yo creo que ha sido la más precisa y más extensa de la vida y por haber. Y además, he de decir, que esto no lo sabe la gente, que la entrevista original, aunque yo la he dejado en 40 minutos, en realidad tiene 2 horas. Entonces, en algún momento sacaremos este contenido, otro tipo de contenido, con un montón de explicaciones por parte de Miguel. Luego también quería decir, que esta es la última presentación que se hace hasta septiembre aquí en España. A partir de ahora, ya te digo, son todas
todo el mes de julio y todo el mes de agosto van a ser de ponentes de Latinoamérica. Entonces, bueno, tiene la desventaja de que el horario no coincide con España, así que los tendremos que ver por YouTube, yo incluido. Pero bueno, yo creo que eso también lo hace más dinámico y vemos un poco qué se hace en Latinoamérica y cómo afrontan las cosas desde allí. Y nada, y volvemos en realidad nosotros en septiembre otra vez con ponentes de España. Así que bueno, yo espero que disfrutéis las de Latinoamérica y que nos vemos otra vez en septiembre. Y dicho esto, el speech que digo siempre, para los que llegan tarde o se han tenido que ir antes, esta presentación está grabada, se subirá en unos días a YouTube. Si queréis estar al tanto de todo lo que vamos organizando, los cursos que saquemos, todas las charlas, los links para las futuras presentaciones, todo eso lo hacemos con la newsletter, así que yo recomiendo a todo el mundo apuntarse a la newsletter si os interesa. Y, por supuesto, estar suscritos al canal de YouTube, que también nos avisa, lógicamente, cuando subimos los vídeos. Y dicho esto, otra vez dar las gracias a Miguel y nada, me despido de todo el mundo hasta septiembre. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos. Espero no haberos aburrido en un día tan caluroso y que tengáis buena semana y espero volveros a ver. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Adiós, adiós. Nada, gracias, hasta luego.